Ayer en la previa al partido entre Barcelona y el cuadro de Corinthians, pero seguramente Vito nos va a presentar en cualquier momento el comentario de hoy. Si no lo tenemos listo, no importa, iniciamos la entrevista inmediatamente con Francisco Jiménez Sánchez, que de paso es barcelonista y debe estar muy contento con la clasificación de ayer. Vamos a hablar de política con él, pero igual la alegría no se oculta, ¿no? No. Pero sufrimos. O sea, bueno, una clasificación en Brasil nunca es sencilla. Esos brasileros juegan, además que como decían ayer los reporteros, es un presupuesto que es 5 veces, 6 veces el de Barcelona. Entonces tienes grandes figuras ahí que no te perdonan cuando te equivocas. Pero bueno, supimos sufrir, ¿no? Que es lo que se dice tanto en el fútbol, hay que saber sufrir para lograr ganar. Y hay que saber sufrir también para conversar, para llegar a acuerdos con el sector indígena y especialmente con Leonidas Issa, también, ya que te tocó lidiarlo cuando fuiste ministro de gobierno. También. Hay temas básicos de la función pública que la gente a veces no interioriza. Y es que cuando uno está en un espacio de función pública, está obligado a escuchar la opinión de todos y está obligado también a decidir a partir de los criterios que va receptando. No está allí sentado para imponer necesariamente su opinión o, peor aún, sus miedos o sus taras, que es lo que muchas veces, desgraciadamente, alguna gente hace cuando está en la función pública. Entonces, el mundo indígena es una cosa extraña para nosotros los de la costa, porque no terminamos de entender cómo deciden, por qué van a las marchas, qué es lo que sucede, que activa o que hace carburar para que luego se produzcan estos estallidos de violencia como lo que sucedió en el 2019 y en el 2022. Pero si a ti hoy te preguntan, porque los conoces, porque los has lidiado hasta cierto punto desde lo político, porque has conversado con ellos, no solamente con Leonidas Issa, porque bueno, Leonidas Issa ya tiene una posición radical, política, sí, parcializada incluso, sí. Pero tú has conversado con otros dirigentes indígenas. ¿Tú crees que todos van al unísono o piensas que puede haber división de criterios ahí? No, hay mucha división de criterios. No nos olvidemos que el país tiene al menos 16 nacionalidades reconocidas. Estamos hablando de 5 dialectos. La mentalidad del indígena de la Sierra Centro no es la misma que la de la Sierra Sur, no es la misma que la de la Amazonía. Y todos estos matices uno tiene que entenderlos. Por ejemplo, para nosotros primero teníamos que hacer un mapeo de cuáles eran los intereses que estaban aquí en conflicto, y el de la CONFENIAE, por ejemplo, que es la de los indígenas amazónicos, tenían una reivindicación muy anclada no solo con el tema minero, sino con el tema petrolero y toda la cuestión de la remediación en los sectores de influencia y de explotación petrolera, que no era la misma de la Sierra Centro. Curiosamente, por ejemplo, la Sierra Centro había mucha gente en la calle, 30.000, 40.000 indígenas en la calle, pero no eran violentas. Eran manifestaciones más o menos tranquilas. Las del sur había mucho menos, pero eran más violentas porque se mezclaban con temas de minería ilegal. Entonces hay que conocer estos matices. No todo es lo mismo, las nacionalidades no son las mismas, las aspiraciones no son las mismas. Y si no se sabe esto, se puede correr el riesgo de cometer muchos errores. Francisco, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta entrevista. Esteban. A ver, como ministro de gobierno dentro de que viviste este levantamiento indígena, en aquella época, ¿qué tanto estaba compuesto por los pueblos y nacionalidades indígenas y por otros sectores de la oposición al presidente Lasso? Porque había también, principalmente en Quito, y lo que yo creo que se replicó de 2019, una forma de hacer protesta por parte de sectores correístas en donde se montaron en la plataforma indígena. Es decir, no solo eran los indígenas protestando por sus propuestas y por sus ideas, sino también otros sectores violentos que se sumaban a aquello. Y luego de eso, ¿cómo se logró desactivar esa movilización social y llevarlos a la mesa del diálogo? ¿Ya? Y vamos con esas preguntas primero y después tengo ya en las mesas de diálogo tengo otras inquietudes. Yo creo que el 70% de lo que vimos, el 70% eran organizaciones sociales e indígenas. Sí. Una era la CONAIE, la otra era la FEINI, que es la de los indígenas evangélicos, la otra, como ya mencioné, era la CONFENIAE, la otra era la FENOCIN, que es la de los indígenas de la costa, que ellos estaban, por ejemplo, abarrotados de deudas. Por eso la obsesión de Gary Espinosa era de la condonación de deudas, que querían ir hasta $10.000, lo cual era una locura para el presupuesto del Estado. Pero 3.000 será posible, que de hecho es lo que ha implementado también el presidente Noboa. Entonces, 60 o 70% era
de organizaciones sociales indígenas, y entraba otro 30 que se mezclaban pues aspiraciones políticas, gente que pescaba barrio revuelto y violentos también. Claro. Facciones de casi de organización de guerrilla urbana. Tirapiedras y gente que mostraba un cierto nivel de organización belicosa y violenta, que aprovechaban las marchas para infundir el terror y el miedo. Y una vez que ya se sentaron allí, porque hubo como 100 acuerdos o algo por el estilo. Me acuerdo 218 acuerdos. 218. Y 44 desacuerdos. ¿Cuántos de esos acuerdos el Estado los cumplió? Bueno, hasta que yo me fui, que fue el 9 de febrero del 2023, se estaban cumpliendo el 83% de los acuerdos. Porque estas cosas también hay que saber. Primero, no es que los acuerdos eran una carga terriblemente escandalosa en términos monetarios para el Estado. No, el 80% de esos acuerdos ya formaban parte del plan de creación de oportunidades. Por lo tanto, no iban a suponer un desembolso adicional para el Estado, pero había que cumplirlos. Y de hecho, fue hasta beneficioso estar en las mesas de diálogo, porque con la contraparte de las organizaciones sociales se pudo acelerar el cumplimiento de esos acuerdos, lo cual le dio circunstancias de mayor paz al país. Desde ese punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista social y político, desde el punto de vista de la seguridad estamos hablando de otra cosa. Pero a lo que voy es que ni eran una carga pesada para el presupuesto del Estado, ni tampoco eran algo irracional. Por lo tanto, si no era ni pesado ni irracional, ¿por qué no llevarlo a cabo si eso políticamente iba a redundar en un proceso de mayor estabilidad para el gobierno? Eso es lo que la gente a veces no conoce. Hasta el día que yo me fui, en febrero de 2023, el 83% de esos acuerdos, que estaban divididos en 4 categorías dependiendo de quién debía cumplirlos, estaban llevándose a cabo. Lamentablemente después fue como un río que se convirtió después en un río más seco, y de ahí en un riachuelo que se fue secando, pero el surco está allí. Y el canal está allí, porque la información que se levantó en ese momento y las cosas que se llevaron a cabo son una herramienta que perfectamente cualquier gobernante puede utilizar, sea de una ideología o de otra. Francisco, bienvenido. Tú trataste muchísimo en estas mesas de diálogo con ISA, con Leonidas Issa, y ahora vemos que él da un pliego de peticiones para respaldar la candidatura de Luisa González. Un pliego de peticiones que a ciencia cierta él no sabe si es que Luisa González gana, lo decíamos al inicio, vaya a cumplir con esto. ¿Es tal vez un pretexto para realmente ya afirmar su apoyo a la línea correísta? Claro, eso es política. Él no tiene certezas de que si es que Luisa González gana, vaya a cumplir con todo ese pliego de peticiones. Tampoco hay que asustarse mucho por el pliego, porque hay que ver qué es lo que está pidiendo. A veces, como dije... Piden 100 para coger 10. Claro, son cosas, muchas cosas que él pide. Por ejemplo, se pide la condonación de deudas hasta 10.000. No, eso no es posible, señor. Hasta 3.000 se puede, hasta 10.000 no se puede. Ok, listo. Siguiente, ¿acuerdo? Vamos a la siguiente cosa. Y así uno va avanzando. Pero hay que tener claridad sobre cuáles son las capacidades del Estado, y hay que tener claridad sobre qué perjudica al país y qué no lo perjudica. Por ejemplo, un catastro minero. Claro que hay que hacer un catastro minero. Hay que tener claridad sobre cuál es el estatus de la explotación minera, pero también hay que cerrar todos esos espacios de minería ilegal. ¿Y no hay catastro minero? Sí hay, pero no está actualizado. Entonces, siempre es como... Pero ¿cómo no? ¿Cómo no hay un catastro actualizado minero separando de minería formal? De minería formal tiene que haber un catastro actualizado minero. Cuando las minas no pueden funcionar si no es con una concesión u autorización del Estado. Cuando tuvimos que afrontar, bueno, de lo que le tocó afrontar al país en términos de seguridad, a mí me tocó 3 días... Luego de haber sido posicionado como ministro de Gobierno, recién se había firmado la escisión entre Ministerio de Interior y Ministerio de Gobierno. A los 3 días de estar en el cargo como ministro de Gobierno, ya la seguridad le competía al Ministerio de Interior, pero bueno, todavía estamos en fase de división y de organización de las nuevas funciones. Fue el levantamiento del Turi, en Cuenca. Me tocó viajar en helicóptero al Turi y ver pues las barbaries que se cometían, porque no vale la pena ni siquiera recordarlos, pero era una cosa tremenda. Lo peor de la humanidad estaba reflejado en lo que sucedía en las cárceles. Y lo primero que yo cuando llegué fue, le dije, bueno, ¿cuál es el censo? El censo penitenciario aquí. ¿Cuántas personas tenemos? ¿Por qué razones? ¿Y cuáles son sus delitos? Me dice, no tenían. No había un censo penitenciario en ninguna de las 36 cárceles que tenía el país. Recién se hizo el primer censo con Guillermo Lasso.
para poder tener un levantamiento. Claro, en ese momento hubo que elaborar un protocolo y poder establecer qué es lo que estaba sucediendo con claridad. No se sabía cuántos presos había. No se sabía cuántos presos había, no se tenía claridad sobre eso. Entonces, regresando a lo del catastro minero, es increíble cómo cosas tan básicas el Estado ecuatoriano aún no maneja con claridad. Y esa también es la base de muchos de los problemas que tiene actualmente el Estado. Es tierra de nadie. Porque es tierra de nadie. La región minera es tierra de nadie. Ahora, volviendo al tema indígena. Y solo para culminar con este tema, no es posible hacer política pública sin tener información y data numérica antes. No es posible. Ahora, volviendo al tema indígena. ¿Cuántos indígenas hay? La población indígena, el pueblo indígena, más o menos, ¿en qué cantidad está concentrado? ¿1,5 millones, 2 millones? Estamos hablando... O porcentualmente en el país, en la población. 10%. El 10% del país es indígena. Sí. Hablemos del 10% del electorado. Sí, 10% por el número redondo. Unos dicen 2, otros dicen 7, pero el 10%. Ya, pero entonces quiere decir que Leonidas Issa sacó... A ver, es que tampoco toda la votación de Issa es indígena. No lo es. O sea, también Issa tiene votos... Y no todos los indígenas votaron por él. No todos los indígenas votaron por él. Pero en todo caso, Issa, del 10% promedio de población indígena, habrá rascado y captado el 3% de la población indígena. Ya. Quiere decir que hay un 7% de la población indígena. O sea, de ese 10, o sea, del 10%, claro, sacó el 3% de la... Un 3, 4, sí. Ya, digamos que 3. Y 2 de población no indígena. Queda ahí un 7%. Entonces, ahí te quiero preguntar algo. Yo vengo señalando que en esta última elección quedó marcado mucho el tema de la corriente electoral regional. Es decir, muy marcado que el presidente Noboa, y candidato al mismo tiempo, prevaleció en la sierra, porque ganó en todas las provincias de la sierra menos Imbabura. Y me parece que, bueno, Santo Domingo es considerado sierra desde lo geográfico, aunque realmente tiene una idiosincrasia más costeña que serrana. Sí. Pero digamos que geográficamente está en la sierra. También en Santo Domingo ganó Revolución Ciudadana y en Imbabura. Pero en las otras provincias... No te olvides también que Santo Domingo es una creación de la Revolución Ciudadana, porque al igual que Santa Elena se prendió en la época de Rafael Correa. Ya, en la costa ganó totalmente la Revolución Ciudadana. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que es muy probable que hubiese habido más votación indígena en primera vuelta para Daniel Noboa que para el propio Leonidas Issa. De acuerdo. Ya, ¿eso qué quiere decir? Sí. Que desde lo regional, la votación que sacó Issa, la votación indígena y serrana en sí que sacó Issa, puede ser más propensa a irse a favor de Noboa que a favor de la señora Luisa González. Pero aquí, en cambio, quiero investigar a través tuyo un poquito el tema. El voto Issa, desde lo idiosincrásico, ¿es más propenso, más cercano a González o a Noboa? Porque me da la impresión de que es un voto más rebelde. Es el voto indígena más rebelde. No, desde lo ideológico es indiscutiblemente más cercano a Luisa González. Es indiscutiblemente más cercano. Hoy veo que él lo intenta enmarcar bajo un concepto estirado de socialdemocracia. Los postulados de él han sido bastante más radicales que una tesis socialdemócrata clásica, porque para empezar, pues la socialdemocracia es algo bien parecido a lo que implementó, por ejemplo, Franklin Delano Roosevelt con el New Deal y todas las decisiones que tomó después de la Gran Depresión, allá por el 29, y pues claro, también marcado un poco por la división de partidos alemana que estableció la democracia cristiana y la socialdemocracia como tal, de la cual después yo creo que los grandes herederos de esa ideología fueron, en su momento, que me parece que representaron la visión más organizada políticamente de la sociedad en el Partido Social Cristiano y la izquierda democrática. Hoy pues en horas bajas los dos. Pero en un momento determinado de la historia, cuando fue la gran disputa entre León Febres Cordero y Rodrigo Borja, había posiciones ideológicas muy consolidadas y muy claras políticamente. El votante tenía claridad sobre lo que iba a votar y en función de eso decidía. Hoy por hoy esto es bastante más ambiguo, más plastilinoso. Y yo veo que lo que estoy viendo es que Leonidas Issa, para buscar captar y aglutinar a ese voto que él ha captado en primera vuelta, organiza esta idea de socialdemocracia desde el punto de vista de él. Yo tengo mis dudas desde lo ideológico, justamente para ver de qué manera esos votos son transferidos a Luisa González. Pero desde mi punto de vista, indiscutiblemente que él busca un alineamiento ideológico
mucho más convergente con lo que presenta Luisa González y con lo que presenta Daniel Noboa. Pero este grupo no se acuerda de todo lo vejado que fueron Algunos sí. en el gobierno correísta y están dispuestos a darle el voto a esta misma corriente. Bueno, algunos sí, algunos no olvidan. Ha habido ya declaraciones de algunas organizaciones sociales Sí, pero este grupo radical, que es el de ISA. No, por ejemplo, de las cosas que a mí me tocó ver, en Quito, había Quito Norte, por ejemplo, era muy antagónico con Leonidas Issa, muy antagónico cuando fue en las marchas de junio del 2022. Pero en el sur de Quito no. En el sur de Quito había una fuerza electoral importante en favor de él, incluso cuando él salió de las marchas en junio del 2022. Entonces, claro, lo vitoreaban. Lo vitoreaban. Entonces, ahí hay matices y uno tiene que comprender estos matices y saber dónde están localizados. Por eso yo te decía que la votación de ISA es una votación un poco más rebelde. Ese segmento rebelde, muy rebelde, de la colectividad ecuatoriana, que sí marca más o menos un 5%, ese antitodo que hay en diferentes regiones del país, no solamente concentrada en el páramo, también aquí en la costa, etcétera, pero la votación de ISA fue fundamentalmente más de la sierra ecuatoriana y algo del oriente. Entremos un poquito ya para la parte final de la entrevista, Francisco, al tema electoral. Lo que se avisora hasta el momento es un empate. Sí. Nunca ha habido una disputa tan cerrada por el primer puesto. Sí lo hubo en el 21 por el segundo puesto entre Guillermo Lasso y Yacu Pérez. Pero incluso esta es más estrecha que la de Yacu con Guillermo, del 21. O sea, para primer puesto nunca. Y parecería que hasta hoy la tendencia es la misma. Algunos dicen que está Luisa González 1 o 2 puntos arriba, otros dicen que está Noboa 2 o 3 puntos arriba. La verdad es que es muy difícil incluso precisar cuál es la realidad, porque es tan pequeño el margen de votos que se está disputando, que es de un 12%, que es el acumulado de todos los candidatos del tercero para abajo, que es una elección de segunda vuelta totalmente atípica, porque antes cualquier elección de segunda vuelta salían a pescar aproximadamente un 35 o 40% de votos entre otros candidatos, ahora es apenas un 12%. Y para usar terminología futbolística, creo que esto termina en tanda de penales, y yo he dicho que la tanda de penales es el debate. En el debate se define... Muy probable. En el debate se define esto, o sea, quien haga mejor debate es como quien cobra mejor los penales, ahí ese es el que pasa. Sí. ¿Tú qué opinas? ¿A quién lo ves tú más fuerte en la posibilidad de definir esto en el debate? El problema de fondo es que el presidente Noboa está, tal como lo mencionan muchas veces en la prensa, presidente candidato, está sometido a un doble desgaste, ser presidente y ser candidato. Y el ejercicio del poder desgasta. Así se tomen buenas decisiones. Así se haga lo correcto. Porque las buenas decisiones también son criticadas por las buenas decisiones también son criticadas. No existe, casi no existe, sobre todo en el Ecuador, por último, en otros países que ya tienen una institucionalidad bastante más estable, hay algunas decisiones pues que no son tan criticadas, sino que son aplaudidas. Pero en general, la regla cuando uno está en un espacio de poder es que cualquier decisión que tome será criticada, así sea buena. Peor si se cometen errores. Peor si uno retrocede, por ejemplo, con lo que hemos visto del campo Sasha, que primero se tomó una decisión, luego se dio un plazo, luego se retrocedió. Ahora dicen que no era previsto para que se haga el desembolso en una semana, sino en 30 días. En fin, estar en un espacio de poder desgasta, aunque se haga lo correcto. Y además, ser candidato también desgasta. Entonces, Daniel Noboa está sometido a un doble desgaste. Luisa González solo tiene un tipo de desgaste, que es ganar la elección. Desde allí ya ella lleva una ventaja que puede ser compensada en el debate, porque creo que ese va a ser un poco el ¿Cuál momento puede ser de más definición. vulnerable al debate a tu criterio? Yo creo que el presidente Noboa, Sí. indiscutiblemente. ¿Por qué? Porque está sometido a ese doble desgaste, hay más cosas que reclamarle. Una cosa es el desgaste físico, emocional, pero otra cosa es Las estar decisiones. en un debate que también deja mucho que desear. Ya hemos visto anteriores debates. Es que él tiene que el tema de responder. preguntas, exacto. Él tiene que Es responder que es por diferente, decisiones. y ahí déjame meter O un sea, poco de el cuchara. desgaste es más diferente al fre- debate pasado, porque Claro, el debate pasado se correcto. enfrentaban dos candidatos y ninguno estaba en el gobierno. Ya, Es decir, pero el ojo presidente con una Lasso no cosa. estaba debatiendo con nadie. Sí. Daniel Noboa se enfrentaba con Luisa en cuanto a propuestas. Ahora Daniel Noboa se enfrenta a Luisa en cuanto a propuestas para tener un gobierno de 4 años, pero adicionalmente ella va
a cuestionarlo y cuestionarlo y cuestionarlo en las decisiones que ha Ya, tomado. pero a ver, hace años. ambos Él tendrá arrastran- que explicar en el debate. Ambos arrastran Correcto. un desgaste de poder. Lo que pasa es que el desgaste de poder del presidente Noboa está más fresco que el desgaste de inmediato. poder del correísmo. Porque Correcto. igual, Claro. en el debate, ¿por qué hay un Totalmente. desgaste del correísmo? Porque igual hay ítems que los van a sacar en el debate de lo que ocurrió durante los 10 años del correísmo. No, y pero el está más presidente lejano. tendrá que defenderse también endilgándole a la oposición correísta muchas de las trabas por las cuales no puede, el país es ingobernable. O sea, Y es muchas decir, de las ellos cosas están, que ahora ellos están estamos dedicados a viviendo boicotear a quien no sean ellos. Así es, Exacto. Francisco, tu opinión. Y no hay que olvidar también que el elector decidió ahora en esta primera elección por sus realidades, ya no por sus expectativas. Eso habla de un desencanto del ciudadano común que dice: estoy harto de la política y estoy harto de los políticos. Y solamente decidió entre lo que había vivido con el correísmo y lo que ahora vive con Daniel Noboa. Y por esas dos vías se fue. Es decir, y esto es importante a la hora del debate entre ellos dos, porque la posibilidad de especular es mínima, o de dar a entender que puede haber un nuevo proyecto o una visión es mínima. Creo que ellos muy probablemente van a anclarse en lo que en su momento el correísmo le mostró a la sociedad y al Ecuador, y lo que hoy Daniel Noboa le está mostrando. Por eso es que en primera vuelta fue un tsunami de no votación hacia todas estas opciones que no eran ninguna de las dos, y algunos se los comparaban inclusive con Bolívar Armijo, que había sacado 30.000 votos. La Posta creo que sacó en su momento un compilado sobre eso. Pero a lo que voy es que este es un elemento fundamental que no es menor. La gente quiere hablar es de realidades concretas. La gente no quiere hablar de expectativas, y creo que ese es un elemento que va a ser particularmente importante a la hora del debate. Bueno, te agradecemos, Francisco, por tu participación, siempre muy clara, politólogo, y también ha sido ministro de Estado. Pero también él cuida su salud, por eso siempre va a Total Medic, en donde la salud está al alcance del bolsillo de cualquier ciudadano. Apenas por $12 la consulta médica de calidad, además con equipos de última tecnología como tomografía, resonancia, laboratorio y otros servicios. La consulta especializada, $14, y la odontológica, incluyendo limpieza dental, 21. En ningún otro lado va a encontrar esos precios y buena atención. Visítelos en Villa Club, junto al Mega Maxi, el mejor spa de San Borondón es Aquaspa en Buenavista Plaza, frente al 911, en donde además para estos días te ofrece la promoción Beach Body, para que luzcas tu cuerpo, usted Queen, para que luzca su cuerpo. Ya voy a desempolvar el Su bikini. cuerpo y su alma lo luzca en las playas, con reductor personalizado, 3 áreas por apenas $195. Además, en Buenavista Plaza tiene facilidades de parqueo, seguridad, y dentro de